empresa cumplió con levantar todas las observaciones y cumplió con hacer todos los compromisos que la ley prevé, el gobierno le otorga la licencia. Eso es lo que se supone que pasó. Así fue. Si eso pasó, ¿por qué se la revoca? O sea, aquí hay un problema serio que es, o el gobierno no revisó bien y nunca debió otorgar la licencia, o el gobierno revisó bien, debió otorgar la licencia y ahora no debe revocarla. Pero hay un problema del gobierno de todas maneras. Retroceder, esa es la palabra que él usa, y retroceder es quitar la licencia. Entonces, el presidente cree que en un sistema legal, legítimo, se puede otorgar una licencia y luego quitarla y buscar formas de argumentar. ¿Dónde quedó el permiso que el Estado peruano dio para este proyecto? El respeto a la institucionalidad de una aprobación que se dio, el cumplimiento de una autorización tras haberse cumplido, no con uno, sino con una larga lista de procedimientos, de requisitos, de exigencias que la empresa cumplió y cumplió con todo. ¿Y qué es lo real? Que 2 semanas después, el Ejecutivo simplemente dio marcha atrás con el proyecto Tía María. Y, como todo indica, ha sido una decisión del presidente, más allá de que oficialmente se diga pues que es una decisión tomada por el Consejo de Minería. El presidente dice que siempre fue transparente con su pensamiento, que era que el proyecto no podía seguir sin apoyo de la población, de que esa aprobación, ese consenso social es importante, pero por supuesto que es importante, no hay ninguna duda al respecto, pero no es lo único en este escenario, y fue, que es lo que tenemos que tener clarísimo, el propio Ejecutivo, a través del Ministerio, el que dio la autorización, la luz verde al proyecto, y ese es precisamente el punto de todo este problema, porque lo que se pregunta uno y tiene que reflexionar es dónde quedó el permiso que el Estado peruano dio para este proyecto, el respeto a la institucionalidad de una aprobación que se dio, el cumplimiento de una autorización tras haberse cumplido, no con uno, sino con una larga lista de procedimientos, de requisitos, de exigencias que la empresa cumplió y cumplió con todo. Y ese todo, como si lo hubieran hecho ustedes así día por día, meses tras meses, queda simplemente en suspenso por una protesta que también tiene que ser dicho, en varios casos se genera porque, y en este caso mucho de vandalismo, porque en muchos casos el Estado también ha estado fallando. El Estado tiene que tener presencia en muchas de esas demandas que efectivamente no son atendidas y que explican de alguna manera toda esa frustración de esa zona de Arequipa. Pero el tema es, ¿por qué no se insistió en un diálogo fructífero para levantar precisamente esas observaciones? ¿Dónde quedó el liderazgo para avanzar y no para retroceder? ¿Te movilizas? Retrocedo. Ese es el mensaje que se ha dado en esta ocasión. Simplemente el triunfo de la violencia, de la amenaza y también del chantaje. Y ahora vamos a ver qué resulta después de todo eso, porque la señal, como decimos, no ha sido buena para nada y la respuesta del presidente tampoco nos deja completamente satisfechos. ¿Y qué es lo real? Que 2 semanas después, el Ejecutivo simplemente dio marcha atrás con el proyecto Tía María. Y, como todo indica, ha sido una decisión del presidente, más allá de que oficialmente se diga pues que es una decisión tomada por el Consejo de Minería. El presidente dice que siempre fue transparente con su pensamiento, que era que el proyecto no podía seguir sin apoyo de la población, de que esa aprobación, ese consenso social es importante, pero por supuesto que es importante, no hay ninguna duda al respecto, pero no es lo único en este escenario, y fue, que es lo que tenemos que tener clarísimo, el propio Ejecutivo, a través del Ministerio, el que dio la autorización, la luz verde al proyecto, y ese es precisamente el punto de todo este problema, porque lo que se pregunta uno y tiene que reflexionar es dónde quedó el permiso que el Estado peruano dio para este proyecto, el respeto a la institucionalidad de una aprobación que se dio, el cumplimiento de una autorización tras haberse cumplido, no con uno, sino con una larga lista de procedimientos, de requisitos, de exigencias que la empresa cumplió y cumplió con todo. Y ese todo, como si lo hubieran hecho ustedes así día por día, meses tras meses, queda simplemente en suspenso por
una protesta que también tiene que ser dicho, en varios casos se genera porque, y en este caso mucho de vandalismo, porque en muchos casos el Estado también ha estado fallando. El Estado tiene que tener presencia en muchas de esas demandas que efectivamente no son atendidas y que explican de alguna manera toda esa frustración de esa zona de Arequipa. Pero el tema es, ¿por qué no se insistió en un diálogo fructífero para levantar precisamente esas observaciones? ¿Dónde quedó el liderazgo para avanzar y no para retroceder? ¿Te movilizas? Retrocedo. Ese es el mensaje que se ha dado en esta ocasión. Simplemente el triunfo de la violencia, de la amenaza y también del chantaje. Y ahora vamos a ver qué resulta después de todo eso, porque la señal, como decimos, no ha sido buena para nada y la respuesta del presidente tampoco nos deja completamente satisfechos. Salvador del Solar, para tratar de profundizar un poco en los alcances de este audio que verdaderamente ha sorprendido a muchos. Sí, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Quisiera empezar recordando una parte de las declaraciones del presidente para empezar a comentar. Vamos a usar una parte del audio que trascendió, la primera parte del audio que trascendió. Vamos a escucharla en este momento. Bueno, mientras aquí está, ¿sí? Ahora, hay argumentos para retroceder, ya presentó, vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. O sea, hay que verlo, o sea, pero hay que trabajarlo. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. O sea, entonces hay que hacer eso. Entonces yo quiero que esa actitud y esa posición, o sea, sea transmitida. Usted ha declarado, señor ministro, que el presidente en ningún momento ha dicho que va a anular la licencia, pero esta frase que acabamos de poner y que es la frase con la que empieza el audio que ha trascendido, es una frase que dice, en otras palabras, que hay que hacer eso, y eso es retroceder, esa es la palabra que él usa, y retroceder es quitar la licencia. Entonces, el presidente cree que en un sistema legal, legítimo, se puede otorgar una licencia y luego quitarla y buscar formas de argumentar? En absoluto. Y yo creo que por más que se pueda analizar frase por frase lo que se ha grabado, que es parte de una conversación bastante más larga, que tuvo varias etapas, todo debe ser analizado en su debido contexto. Y aquí no hay ningún retroceso. De hecho, la licencia que se otorga, la licencia de construcción en favor de la empresa Southern, es una licencia, que desde su propio texto recomienda que no se comience hasta que no exista un clima suficientemente favorable para esclarecer dudas. Entonces, ¿por qué retroceder? No hay ningún retroceso. El esfuerzo del presidente que decide aceptar directamente una invitación de 7 gobernadores del sur, incluido el gobernador de Arequipa, para esclarecerle las cosas, para que entiendan. Y lo que está pasando en este segmento cuyo audio ha sido propalado, es que las autoridades locales le están diciendo, presidente, nosotros queremos que se sepa que no es decisión nuestra, no está bajo nuestro control, están preocupados, la gente nos está reclamando, y el presidente les dice, esto tiene un camino, hay un camino institucional, y se remarcó durante toda la reunión. Esta licencia no está dando derecho a construir hasta que haya un clima. Entiendan, el día previo, si no estoy equivocado, el gobernador de Arequipa presentó un recurso de revisión. No. Se ha presentado ese recurso, tiene que determinarse. Ese recurso de revisión, ya que usted lo menciona, ha originado que se suspenda la licencia. En realidad, cuando uno revisa lo que dice este colegiado del Consejo de Minería, lo que dicen es, no resolvemos sobre el fondo, pero en atención al clima social, vamos a suspender por 120 días, que es el plazo máximo que tenemos para pronunciarnos sobre el fondo del recurso de revisión. Es decir, esta suspensión por 120 días, algunas personas han declarado que estaría siendo contraria al procedimiento previsto en la ley y en los reglamentos, que dice que cualquier recurso que se interponga no suspende la licencia otorgada. Yo creo que la resolución del Consejo de Minería señala que como medida excepcional, lo señalan ellos, ¿por qué hacen esta excepción? Porque se trata de un proceso excepcional, tanto que ¿Cuál es el proceso excepcional? No me refiero al procedimiento administrativo, me refiero al proceso de este proyecto de Tía María. ¿Por qué es excepcional? ¿Por qué es excepcional? Porque, como todos sabemos, hace 4 años, el año 2015,
hubo un intento de que este proyecto salga adelante que terminó con mucha violencia, con víctimas fatales. 4 años atrás sucedió lo mismo. Se trató de sacar adelante el proyecto, hubo también grandes protestas, hubo violencia, hubo víctimas fatales. Hay una historia detrás de este proyecto. Hay una historia que además está acompañada de una serie de problemas con el estudio de impacto ambiental. Una serie de observaciones que se hizo y que se supone que a lo largo de estos últimos años la empresa habría levantado. De hecho, la pregunta concreta es la siguiente. Si la empresa cumplió con levantar todas las observaciones y cumplió con hacer todos los compromisos que la ley prevé, el gobierno le otorga la licencia. Eso es lo que se supone que pasó. Así fue. Si eso pasó, ¿por qué se la revoca? O sea, aquí hay un problema serio que es, o el gobierno no revisó bien y nunca debió otorgar la licencia, o el gobierno revisó bien, debió otorgar la licencia y ahora no debe revocarla. Pero hay un problema del gobierno de todas maneras. Hay una opción adicional que es la que sucedió y que no estás contemplando. Se presentaron todos los requisitos y se cumplieron. Y en cumplimiento de las normas, el gobierno otorga la licencia. Sin embargo, para completar la idea que estaba ensayando en mi respuesta anterior, debido a la historia específica de este proyecto que ha traído tanta violencia, todavía hay una desconfianza profunda en el proyecto en los pobladores del Valle del Tambo. Una desconfianza profunda, si me permites terminar, en la propia empresa. Entonces, se han presentado los reclamos y en atención a la historia previa es que la licencia de construcción se otorga bajo la condición de que existe el clima y la propia empresa dice, correcto, mientras no existe el clima, no se construye. Pero entonces no tenían que hacer nada más. Si la propia empresa había reconocido y aceptado esta condición de la licencia, ¿por qué suspenderla? Sin embargo, Sol, no podemos ser ciegos para notar que ha habido una respuesta violenta, vandálica, ilegal en muchos casos, que está poniendo en riesgo la vida de la gente que vive en el Valle del Tambo, en la provincia de Islay, en la propia región Arequipa, que ha interrumpido vías, que ha hecho daño a negocios, que ha interrumpido clases. Hay un clima social que nadie puede ignorar. Pero, y usted ignora, señor ministro, que independientemente, no estamos hablando de que sea correcto hacer o no el proyecto minero. Estamos hablando, y quiero que eso quede claro, estamos hablando de Estado de Derecho. Usted mismo me dice que ha habido actos vandálicos, que se ha puesto en peligro la propiedad. No se ha puesto en peligro, se ha atentado contra la propiedad, contra las personas, contra la autoridad. Y no se da cuenta que están cediendo ante eso y por lo tanto enviando un mensaje clarísimo de que esa es la forma. ¿Esa es la forma de reclamar? En absoluto. Hay 13 personas detenidas. La policía ha hecho un trabajo que yo quiero reconocer, porque si me permites completar mi idea, la policía ha hecho un trabajo de contención, evitando precisamente lo que algunos extremistas vandálicos quieren, que es que haya otra víctima fatal. O sea, para que usted no reconoce que hay un doble discurso, porque hace unos meses el ministro decía que era prioridad del gobierno sacar adelante este proyecto, independientemente de a quién le guste o no. Y nosotros hemos escuchado, porque no solo no hay que ser ciegos, sino... Vamos ahora con un tema sumamente importante que tiene que ver con el tema Tía María, y es que el presidente Vizcarra ha respondido hoy a la publicación de audios sobre reuniones que sostuvo con representantes y autoridades de Arequipa. Él ha dicho que su difusión es un acto de distracción para no atender, dice el presidente, este proyecto de adelanto de elecciones. Las intenciones políticas, y lo hemos dicho siempre en este programa, nunca están ajenas respecto a diversos eventos. Este es el hecho, el evento, periféricos, siempre, pero no la sustancia. O sea, eso no significa que el hecho no existió. Y, como tampoco, la convicción que demostró cada uno de los actores dentro de este evento. La reunión, dijo Vizcarra, duró 4 horas. Compartimos con ustedes las partes más polémicas. O sea, lo que yo sí puedo comprometerme aquí es, sabiendo cuál es mi posición, o sea, que transparente y abiertamente se les he dicho, buscar alternativas de solución para esta causa. O sea, no podría yo ahorita salir y decir, voy a cancelar. No, ¿bajo qué argumento? O sea, tengo que preparar. Tengo que preparar. Nosotros le pedimos, por favor, que no nos excedamos a nosotros. Pero quiero que me comprendan. Yo no soy el enemigo, o sea, yo no soy. O sea, la idea, hemos llegado a esta situación
fruto de todo un proceso largo, que ahora hay que buscar la forma de... Señor presidente, le voy a dar una sugerencia. Parece que debe estar sobre todo simple, no cerca suyo. ¿Qué le parece si usted se podría mañana hacer un mensaje al pueblo de Guardieta? Nosotros como autoridades, usted realiza esta situación y todo vuelve a la calma. Y todos ganamos. Ganamos la paz, la fiesta de Arequipa, la fiesta de Titapache, todo vuelve a la normalidad. Todo eso se enfría. Eso es. Limitamos, nuevamente le reiteramos, le damos garantías, lo queremos terminar bien el año. Yo creo que eso es lo más sensato, señor presidente, y es lo más adecuado. Entonces, junto yo voy a declarar que he conversado amplio con el gobernador, con el alcalde provincial, con las alcaldes distritales, y he escuchado claramente su posición. Su posición que representa a la de... Lo que hemos transmitido. Entonces, esa posición nosotros vamos a, en función a la documentación que se presenta, vamos a que en el tema administrativo tú no puedes adelantar, tú sabes, o sea, porque después que ya estaba eso, vamos a analizar la posición que presentaba. Ya ustedes saben cuál es la posición, pero no puedo adelantarla públicamente, o sea, porque yo sé, pero sí decirle que hemos tomado conocimiento y sí, lo vamos a hacer, pero sí creo que sería ese mensaje de invitar a la población que haga buenas filas. Nos retiramos y vemos qué pasa, ¿no? Señor presidente, lo que queremos entender, las cosas claras acá, usted tiene toda la voluntad de anular la licencia, simplemente esperando darle la forma y poder concretar. Hay que buscarle la forma, hay que buscarle la forma. Yo les explico y les digo, si la posición es tan clara de rechazo a esta inversión, o sea, hay que analizarla para justificarlo, o sea, eso es lo que quiero, o sea, ayúdenme a encontrar la salida, o sea, porque uno, cuando esa autoridad tiene que cumplir los procedimientos, o sea, y el procedimiento tiene a veces A, B, C, D, E, llegar hasta la licencia de construcción. Entonces no lo podemos entrar en la última parte, todo el A, B, C, ya estaba hecho desde hace tiempo, y hemos llegado a la última. Entonces, ¿eso se puede proceder? Sí se puede, pero hay que hacer también el procedimiento. O sea, no puede decir, ya llegué acá, y ahora, porque yo soy el presidente, me elimino. O sea, ustedes son autoridades y saben que todo acto administrativo tiene que ser sustentado. Entonces, tienen el sustento, o sea, procesemos ese sustento, justifiquemos. Por ejemplo, acá el gobernador ha presentado unas consideraciones técnicas y legales. Perfecto, comencemos. O sea, démosle contenido a esa posición. O sea, yo con ustedes, yo me pongo con ustedes a buscarle contenido a esa posición. Y solito vamos a encontrar justificación. Mientras que eso no se hace nada. ¿No? Porque podría decirse que vayan construyendo mientras tanto. No, nada. No mueva un clavo. O sea, yo me comprometo. ¿Y qué es lo real? Que 2 semanas después, el Ejecutivo simplemente dio marcha atrás con el proyecto Tía María. Y, como todo indica, ha sido una decisión del presidente, más allá de que oficialmente se diga pues que es una decisión tomada por el Consejo de Minería. El presidente dice que siempre fue transparente con su pensamiento, que era que el proyecto no podía seguir sin apoyo de la población, de que esa aprobación, ese consenso social es importante, pero por supuesto que es importante, no hay ninguna duda al respecto, pero no es lo único en este escenario, y fue, que es lo que tenemos que tener clarísimo, el propio Ejecutivo, a través del Ministerio, el que dio la autorización, la luz verde al proyecto, y ese es precisamente el punto de todo este problema, porque lo que se pregunta uno y tiene que reflexionar es, ¿dónde quedó
el permiso que el Estado peruano dio para este proyecto, el respeto a la institucionalidad de una aprobación que se dio, el cumplimiento de una autorización tras haberse cumplido no con uno, sino con una larga lista de procedimientos, de requisitos, de exigencias que la empresa cumplió y cumplió con todo. Y ese todo, como si lo hubieran hecho ustedes así día por día, meses tras meses, queda simplemente en suspenso por una protesta que también tiene que ser dicho, en varios casos se genera porque, y en este caso mucho de vandalismo, porque en muchos casos el Estado también ha estado fallando. El Estado tiene que tener presencia en muchas de esas demandas que efectivamente no son atendidas y que explican de alguna manera toda esa frustración de esa zona de Arequipa. Pero el tema es, ¿por qué no se insistió en un diálogo fructífero para levantar precisamente esas observaciones? ¿Dónde quedó el liderazgo para avanzar y no para retroceder? ¿Te movilizas? Retrocedo. Ese es el mensaje que se ha dado en esta ocasión. Simplemente el triunfo de la violencia, de la amenaza y también del chantaje. Y ahora vamos a ver qué resulta después de todo eso, porque la señal, como decimos, no ha sido buena para nada y la respuesta del presidente tampoco nos deja completamente satisfechos. Vamos